Muy bien, vamos a continuar con nuestra reunión. Te quiero platicar que estamos comenzando una nueva serie llamada Revolución y este mismo tema lo empezaron a dar o a enseñar en el campamento que tuvimos la semana pasada, el fin de semana pasado. También te quiero platicar que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios superó una vez más nuestras expectativas y que Dios hizo muchas cosas muy bellas, muy poderosas en el corazón de todos los jóvenes que estuvieron asistiendo. Bueno, más bien en todos, porque la verdad es que Dios mostró su amor, Dios mostró su poder y eso en el corazón de las personas pues trae cambios. El tema que yo quiero empezar a enseñar, como te decía, es revolución. Déjame darte una definición, lo que podemos encontrar en cualquier diccionario. La palabra revolución dice que es un cambio violento, un cambio radical para una nación, para un gobierno, para una institución o para una sociedad. Eso es lo que viene en cualquier diccionario. Tú lo buscas y vas a encontrar esa definición. La definición que nosotros queremos darle a esta palabra revolución tiene que ver con un cambio y tiene que ver con una transformación de una forma profunda, de raíz, de estructura. Y estamos hablando de que ese cambio, esa revolución, esa transformación viene a nuestro corazón, viene a nuestra alma y viene a nuestro espíritu. Y que ese cambio y que esa transformación, esa revolución, solamente la podemos encontrar de esa forma en Dios y a través de Dios. Amén. Así que yo voy a estarte compartiendo un poquito acerca de ese cambio. ¿Dónde comienza? ¿Cuándo comienza? ¿Y cómo se da esa revolución para nuestras vidas de parte de Dios? Primero que nada quiero comenzar viendo un versículo que está en Apocalipsis 3 en el versículo 20. Este versículo va a ser para la vida de cualquier cristiano un parteaguas en su vida, porque esto es lo que hace la diferencia y esto es lo que empieza a traer cambios. Apocalipsis 3:20 son palabras que Jesús le dio a uno de sus discípulos llamado Juan, y él escribe el libro de Apocalipsis en una isla y estas son las palabras que dice Apocalipsis 3:20. Son palabras de Jesús y Él dice: yo estoy a la puerta y estoy llamando. Y nos podemos dar cuenta cómo Jesús intencionalmente nos está buscando. Esto es algo que no nos dábamos cuenta nosotros. Tiempo después nos empezamos a dar cuenta cómo Jesús empezó a buscarnos, cómo Jesús empezó a llamarnos. A veces nos hacíamos de oídos sordos, a veces en lo personal yo te puedo decir que Dios me buscó varias veces de diferentes formas, pero yo tenía muchos pensamientos erróneos. Uno de esos pensamientos es que yo decía: ¿cómo me voy a meter a la iglesia si yo en mi plena juventud ya parece que me voy a andar metiendo a una iglesia, ¿no? Y me voy a estar dando golpes de pecho. Eso era lo que yo pensaba. Pero por supuesto en mi corazón había una necesidad tremenda de Dios, aunque yo no lo quisiera reconocer. Entonces hay muchos pensamientos que le cerramos la puerta a Dios, o que simple y sencillamente estamos escuchando que Dios está llamando, pero no abrimos la puerta. Pero finalmente también sabemos que Dios llega en el momento exacto. Y llega un momento en nuestra vida en que escuchamos que Jesús está llamando a la puerta de nuestra vida y a la puerta de nuestro corazón. Y como dice ese versículo: si alguno oye, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él. Y uno de los propósitos de que Jesús esté llamando a la puerta de nuestro corazón es justamente para ser parte de nosotros, para que podamos entender que nuestra vida le pertenece a Dios, entendiendo que Dios fue el que me buscó. Yo no lo busqué. Yo estaba en otra corriente,
yo estaba en otros pensamientos, mis prioridades eran otras, pero finalmente me empecé a dar cuenta que de alguna o de otra forma Dios estaba buscando y Dios estaba llamando a la puerta de mi corazón. Y a veces decimos, me pude haber evitado tantos problemas y tantos conflictos si le hubiera abierto la puerta de mi corazón desde el primer día que entendí que Dios me estaba buscando. Pero finalmente Dios es sabio y Dios llega en el momento exacto. Entonces, uno de los propósitos de Jesús es entrar a mi vida y ser parte de mi vida, y quiero decirte que ahí comienzan los cambios. Los cambios, la transformación, la revolución de la que yo te estoy hablando comienza aquí, cuando yo le permito a Jesús que Él sea parte de mi vida. Amén. Pero hay algo más. Dice este versículo que Él quiere cenar con nosotros y que nosotros cenemos con Él. ¿Sí, verdad? Ahora, antes de entrar a ese punto, quisiera hacer un paréntesis y solamente recordar lo que dice Génesis capítulo 1, donde está hablando acerca de la creación. Y dice la palabra que la creación estaba desordenada y vacía, la tierra. Y esa tierra, en un sentido metafórico, podemos entender que es nuestro corazón y que es nuestra vida. Yo te pregunto, cuando Jesús llegó a tu vida, a tu corazón, ¿cómo crees que encontró tu casa? ¿Cómo encontró tu tierra? ¿Cómo te encontró? Yo siempre he entendido, yo digo, me encontró desordenado, me encontró vacío y me encontró con tinieblas, así con oscuridad. Todo revuelto, todas mis emociones al 1000%, mis emociones me gobernaban. Nada que ver que mi espíritu era un 0 a la izquierda, no contaba, aunque estaba ahí, pero estaba bien dormido. Y así encontró Dios mi vida. ¿O no? ¿Cómo encontró Dios tu vida? ¿Cómo encontró Dios tu corazón? Desordenado y vacío. Pero dice la palabra, por ejemplo, ahí en Génesis que estaban las tinieblas, pero también estaba el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de la tierra. Y entonces dice Dios que Él decidió que ya no hubiera más desorden y que ya no hubiera más vacío. Y entonces soltó una palabra, la palabra donde dice, y dijo Dios, gracias, y dijo Dios, ¿qué fue lo que Dios dijo? Sea. Y dice la palabra que fue la luz. Y a través de esa luz, y a través de que el Espíritu de Dios se movía, y a través de la palabra de Dios, dice que Dios empezó a ordenar y Dios empezó a llenar. Voltea hacia acá. Cuando Jesús llega a tu vida, viene para ordenarla, viene para traer un cambio, viene para llenar cualquier vacío que pueda haber en tu alma y en tu corazón. Y lo empieza a hacer a través de su palabra. Lo empieza a hacer a través de su voluntad. Ese cambio y esa transformación, cuando yo hablo de cambios, no estoy hablando de imposición, no estoy hablando de obligación, no estoy hablando de prohibición. Cuando hablamos del cambio que Dios trae a nuestra vida, estoy hablando de dirección. Estoy hablando de conocer la voz y la voluntad de Dios. Estoy hablando de que Dios empieza a guiar nuestra vida. Ahí vienen los cambios, ahí viene la transformación, ahí viene la revolución. Pero también con algo más. Mira cómo termina diciendo el versículo que estamos leyendo de Apocalipsis 3:20. Termina diciendo, y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Será que Dios... Uno de los propósitos de que Jesús, de que Dios esté en nuestro corazón, es de que Él tiene hambre y por eso quiere llegar a cenar luego? Definitivamente no. Más bien Dios ve la necesidad y Dios nos ve a nosotros hambrientos y sedientos. Por eso pone y establece una mesa, un lugar para ti y un lugar para Él, para podernos sentar en la misma mesa con Él y para poder cenar. ¿Qué es eso de cenar?
¿Cuántos de ustedes han invitado a su casa o los han invitado a casa de alguien a cenar, a comer, a desayunar? ¿Te ha pasado? ¿Has invitado o te han invitado? Y, por ejemplo, tú llegas a esa casa donde te invitaron a una cena, te sientas, cenas, te levantas y te vas. ¿Qué haces? ¿Cuál es el propósito de invitar a alguien a cenar? ¿Cuál es el propósito de invitar a alguien para compartir un alimento? ¿Solamente ese es el propósito? No. Conocer a la persona, establecer una relación, tener comunicación. Justo este versículo, cuando está diciendo que Jesús viene a cenar con nosotros para que nosotros cenemos con Él, está hablando de esa relación, está hablando de esa comunicación, está hablando de aprender a escuchar su voz. Fíjate, pensamos a veces que lo más importante es que Dios me escuche, pero eso no es lo más importante. Sí, tu voz es importante, pero yo creo que es más importante la voz de Dios. Y si para mí es más importante la voz de Dios que la mía, entonces tendré que aprender a orar a Dios. Orar no es un monólogo. Orar no es estar repitiendo algo como un periquito, así decía mi abuelita. Orar es sentarte a la mesa con el Rey, con Jesús, y poderlo conocer y darme a conocer a Él. Ese es el propósito. Te quiero decir esto, aunque no lo creas, ahí comienzan los cambios. Allí viene la transformación. Allí viene la revolución a nuestra vida. ¿Lo crees? Estando en esa mesa frente a Él, Dios se muestra a nosotros como Dios, pero también me empieza a enseñar a verlo como papá. Quiero platicarte que este versículo para mí fue importante cuando yo empecé a conocer a Dios. Y me decían, ora a Dios, búscalo. Y yo le decía, yo no sé orar. ¿Cómo busco a Dios? ¿Cómo sé que me está escuchando? ¿Cómo puedo entenderlo? Y esta persona me decía, habla como cuando hablas con un amigo. Habla como ahorita tú y yo estamos platicando, habla así con Él, Él te escucha. Y entonces yo empecé a hacerlo de esa forma. Y en ese momento, entendiendo este versículo, me di cuenta que Dios para mí no solamente era Dios, sino también era mi papá. Y justamente yo tenía una necesidad, un vacío, donde quise llenar ese vacío con muchas otras cosas y en cambio recibí un desorden en mi vida. Yo no conocía a mi papá, pero Dios se presentó conmigo como mi papá. Y pude entender y sentir que Dios me abrazaba y Él me decía, yo soy tu papá. Él empezó a llenar ese vacío y empezó a traer un orden a mi vida en esa área. Tiempo después oraba, buscaba a Dios y entendiendo esta parte, de pronto Dios me dijo, yo soy tu amigo. Y cuando Él me dijo eso, me quebraba. Mi corazón se quebraba porque yo batallé mucho en el tema de las relaciones y de las amistades, porque yo era una persona que me entregaba al 100% en mi amistad, en confianza, en honestidad, en transparencia, pero yo veía que las demás personas no reaccionaban o no hacían lo mismo que yo hacía. Entonces, en el tema de relaciones yo fui una persona lastimada y fui una persona que sentía que me habían defraudado en relaciones y en amistades. Y de pronto Dios me dice, yo soy tu amigo, Iván. Y no, ya te imaginarás. Y una vez más me di cuenta que Dios estaba llenando ese vacío que tenía y ordenando esa parte de mi vida. Y Dios conoce los anhelos de nuestro corazón. Y yo siempre quise tener un hermano. Siempre lo anhelé, siempre decía. Los que tienen hermanos me han de decir, uy, no te lo recomiendo. Pero yo como no lo tenía, decía, yo quiero tener un hermano, quiero saber, sentir qué es tener un hermano, pero nunca lo tuve. ¿Y qué crees que Dios me dijo? Yo soy tu hermano, tenemos el mismo papá. Así que lo que tú necesites aquí estoy para ti.
Todo eso, Dios empezó a sanar mi corazón. Dios empezó a ordenarlo. Dios empezó a traer cambios. Dios empezó a traer transformación. Quiero decirte con esto que sea cual sea tu vacío, sea cual sea tu necesidad, Dios es la respuesta. Dios va a hacer para ti eso que te hace falta, eso que necesitas. Y ahí comienzan y ahí se manifiestan esos cambios. Amén. Ok. Entonces Dios empezó a convertirse en mi todo. Todo lo que yo necesitaba, todas mis carencias, me di cuenta que Dios era respuesta. Que Dios entonces era mi todo. El Salmo 23, no lo busques, hay una parte donde dice que aunque andemos en un valle de sombra y de muerte, no vamos a temer mal alguno porque su vara y su cayado nos están infundiendo aliento. Y un versículo después dice: yo he preparado una mesa para ti en presencia de tus angustiadores. Y yo voy a ungir tu cabeza con aceite para que tu copa esté rebosando. Y el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y en la casa del Señor estarás morando todos tus días. Pero ¿cuál es el parteaguas entre el valle de sombra y una copa rebosando? La mesa. ¿La qué? La misma mesa donde yo decidí que Jesús se sentara para poder participar de los alimentos. Esa misma mesa que siempre te he dicho, donde tú tienes un lugar, donde hay un lugar que tiene tu nombre. Y estando cara a cara con Jesús, Él quiere darnos alimento. No es que yo le dé un alimento a Jesús, ¿qué le puedo dar yo a Dios? Si Jesús dice: yo vengo a cenar contigo para que tú cenes conmigo, es porque Él ya trae un alimento. Amén. Es porque Él ve nuestra necesidad, que tenemos hambre y sed de Él. La pregunta del millón va a ser esta: ¿por qué a veces pensamos o sentimos que Dios no me escucha, que Dios no me ve, que Él es lejano, que Él es distante? ¿Por qué a veces creemos o pensamos que Dios me ha dado la espalda? ¿Por qué a veces creemos y pensamos que Dios tiene preferencias con otras personas? ¿Por qué a veces creemos y pensamos que es que yo no siento la presencia de Dios? Es que a mí Dios no me habla como le habla a fulano o a perengano. Es que fulanito dice que Dios le mostró en un sueño esto y esto, y el Apocalipsis y los jinetes, el rojo, y que quién, y dices: ¿y por qué a mí Dios no me dijo eso? Y escuchamos y vemos y que la gente dice: es que Dios me habló, Dios me enseñó, Dios me mostró, Dios me dio una visión, Dios me dio un sueño, Dios me reveló. Y tú dices: ¿y ahora? ¿Por qué no? Entonces yo quiero descubrir el por qué para perseguir el para qué. Y es esto: podemos estar sentados en la misma mesa con Jesús, pero nosotros hemos tomado la decisión de llenarnos y de alimentarnos de nuestros propios alimentos. El mundo ofrece muchos alimentos para nuestra alma. El mundo ofrece mucho alimento para nuestras emociones. Te voy a poner un ejemplo. El mundo te dice para alimentar nuestra emoción: ¿te hizo eso? Véngate. Venganza, odio, rencor, resentimiento, celo, división, de una sola cosa. Y el mundo te dice: ahí está. Y uno puede alimentarse de eso. Relaciones destructivas, relaciones tóxicas. ¿De qué me estoy alimentando? Redes sociales, peleas, celos, enojo, egoísmo,
calumnias, chismes, comparación, envidia, arrogancia, conductas desordenadas. Y todo esto el mundo lo ofrece como un buffet y al 2 por 1, hasta gratis. Entonces todos vamos a aprovechar el descuento y la promoción. Resulta que como yo me estoy alimentando de todo esto que el mundo me ofrece, estamos tan llenos que cuando por ahí decido voltear a ver cuál es el alimento que quiere darme Jesús, ¿qué crees? Ya no tengo hambre de Dios. Ya no. La pregunta es, ¿de qué me estoy alimentando? ¿De qué me estoy llenando? Muchas veces Dios quiere proveerme, Dios quiere darme un alimento sano, nutritivo, que me va a ayudar a crecer, que me va a fortalecer, y prefiero comer mi chatarra, mis taquis, mis chetos, mis maruchans, porque es todo lo que el mundo me ofrece. Y estoy súper lleno. Y cuando volteo a ver a Jesús, ¿qué me está dando? Una barra nutricional, una cubeta de proteína. Pues ya no tengo hambre, ya estoy lleno, ya no lo necesito. Y luego encima le digo, es que no siento tu presencia. Y dices, ¿cómo vas a sentir mi presencia si nada más te la pasas llenándote de las redes sociales? Y Dios quiere hacer una revolución. Dios quiere traer un cambio, Dios quiere traer una transformación, Dios quiere llenar nuestros vacíos, Dios quiere ordenarnos. Amén. ¿Qué pasa si yo solamente me estoy alimentando de otras cosas que no es el alimento de Dios? ¿Qué va a pasar? Voy a tener una vida llena de carencias, de frustraciones, de amargura, de rencor, de resentimiento. Voy a ser una persona insegura. Voy a tener complejos de inferioridad, complejos de superioridad, una baja estima, depresión, soledad y ansiedad. ¿Cómo ves? ¿Pero qué crees? Aunque yo pueda sentir cualquiera de estas cosas o todas, Dios lo quiere cambiar. Dios quiere traer una revolución y un cambio a tu vida. Por eso necesitamos llenarnos de Dios, necesitamos llenarnos de su presencia. Tomemos la decisión de cambiar hábitos. Tomemos la decisión de cambiar hábitos. Amén. Es tiempo de que le digamos al Señor, ya no quiero este alimento, ya no quiero esta chatarra. ¿Y qué crees que Dios va a hacer? Lo va a tomar, lo va a llevar a la cruz, lo va a poner al fondo del mar, lo va a poner en un bote de basura y ahí se acabó. Y nada te va a satisfacer más que la presencia de Dios. Nada te va a satisfacer más que la presencia de Dios. Y nos vamos a dar cuenta de algo, que Cristo no solamente es lo que necesito, sino todo lo que tengo. Y hay una gran diferencia. Cristo no es solamente lo que necesito, Cristo se va a convertir para mí en todo lo que tengo. En todo lo que tengo. Amén. Si me ayudan con el piano, estoy a punto de terminar. Todo lo que Dios empiece a hacer en nuestro interior, fíjate, voltea hacia acá. A veces pensamos, pues es que Dios no veo la respuesta de Dios, y yo ya le estuve pidiendo que me saque la lotería y no me la saco, y que ganen las apuestas y que esto, y yo no veo que Dios me responda porque Dios no me da esto. Pero no nos damos cuenta que Dios está haciendo algo más importante y más valioso que lo que tus ojos pueden ver. Dios está haciendo algo en tu corazón. Y eso con nada lo pagas. Yo puedo ir a terapia y el psicólogo o el terapeuta
Podrá tener respuestas, algunas respuestas a cosas emocionales que afectan mis sentimientos y mi vida, pero nunca podrá alcanzar lo que solamente la mano de Dios alcanza en un corazón y en un espíritu, porque Él es especialista en traer una revolución dentro de nosotros. Lo que hay en nuestro interior es clave para responder a lo que va a ocurrir o queremos que ocurra en el exterior. Siempre buscamos cambios, pero lo estamos haciendo al revés. Hay un desorden. Y cuando empezamos a entender el orden de Dios, nos vamos a dar cuenta que el cambio no viene de afuera hacia adentro, el cambio viene de adentro hacia afuera. Vamos a terminar exteriorizando lo que hay dentro de nosotros y vamos a construir el mismo ambiente que existe en nuestro interior, lo vamos a construir afuera. Es decir, el siguiente paso es que nosotros provoquemos ese cambio. El siguiente paso es que donde yo esté o lo que yo haga genere una revolución. Ese es el propósito. ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que es una revolución. Yo ya sé cómo vienen los cambios y la transformación. Entonces, el siguiente paso es exteriorizar lo que está pasando en mi ser interior. Para poder cambiar lo que nos rodea, primero tenemos que transformar nuestro interior. ¿Estamos? Termino con esto. Dios no solamente trae cambios a nuestra vida. Dios puede usar a personas para traer cambios a nuestra vida. Pero a veces no nos damos cuenta. Estamos tan afanados, estamos tan preocupados, tan afligidos. Y Dios ha puesto personas claves y personas importantes a nuestro alrededor. Y Dios las usa para hablarnos, para enseñarnos. Pero a veces no nos damos cuenta. Tan práctico como esto. En lo personal, Dios puso a mi mamá como para ser esa voz de Dios para mi vida. Pero yo no me daba cuenta, porque yo andaba en mi relajo. Y entonces mi mamá me decía: ordena tu habitación, hijo. No dejes nada tirado. Cuando te bañes, recoge todo lo que tiras. Y báñate, y aséate, y cámbiate, y ordénate, y aliméntate bien, y no llegues tarde. Siempre di gracias, siempre di por favor. Y cómo me chocaba todo eso. Ya me traía harto. Pero ¿qué crees? Esas pequeñas cosas traen cambios. Traen cambios. Le agradezco ahora a Dios por la vida de mi mamá, porque ella me estorbó, ella me obligó, ella me forzó a ir a la iglesia. Aunque yo llegara de la fiesta el día domingo transpirando whisky, y le decía: me voy a dormir. ¿Qué te vas a andar durmiendo? Vámonos. ¿Pero qué no ves cómo estoy? Vámonos. Ay, me iba todo crudo, todo seco. Me obligó, me forzó, y ahora le doy gracias a Dios. Hubo un tiempo en que no me dijo nada, me soltó, me dijo, como diciendo: ya hice lo que tenía que hacer, ya te sembré, ya te estorbé, ya te obligué. ¿Y qué crees? Que cuando yo iba, la palabra de Dios no volvía vacía. Dios me hablaba. Iba a un mareado y Dios me estaba hablando.
Bueno, te lo voy a poner así. En una de esas que llegué de la fiesta a la iglesia, dice el pastor, pasen quiero orar por gente que tenga una necesidad, pase aquí al frente. Paso, me hinco, empiezo a orar, nadie oró por mí y el Espíritu Santo me bautiza. Como si el Espíritu me dijera, no te embriagues más con vino, sé lleno del Espíritu Santo. Y ahí empezó el cambio, ahí empezó la transformación. Pero ¿qué hubiera pasado si mi mamá me hubiera dicho, ay, mi hijito chulo, mi genrucho, ahí están sus chilaquiles, quédese, despiértese a la hora que quiera, no pasa nada. Si se queda con hambre, vaya por un caldito de gallina, no pasa nada, mi hijo. Me hubiera perdido de lo que Dios tenía preparado para mí. Hubo un tiempo donde mamá me dijo, ya no me dijo nada, ya no me forzó. Dije, ¿y ahora qué onda? Pues yo me quedaba. Pero regresaban a casa mi familia de la reunión y empezaban a platicar. Oh, la palabra estuvo muy padre. Y si viste la oración, y si viste cómo pasó y fue sanado. Y yo, manches, yo dentro de mí me estoy perdiendo de todo eso por llamar la atención, por hacer un berrinche. Pero ¿por qué me voy a perder de eso? ¿Y qué crees? Yo tomé la decisión de ir. Y yo le doy gracias a Dios ahora por eso. Antes no lo entendía, pero Dios usa la vida de personas para traer cambios. En esa etapa de rebeldía, cuando recién estaba conociendo a Dios, yo me sentaba en la sala en su casa y veía la tele, y la habitación de mi abuela está cerca de la sala. Y de pronto empecé a escuchar que mi abuela hablaba con alguien. Y al principio me saqué de onda, dije, ¿con quién está hablando? Pues no hay nadie, ¿qué pasó? Y me di cuenta que estaba hablando con Dios. Y me impactaba cómo mi abuela oraba por mí. Y me impactaba cómo oraba con tanta fe, con tanta confianza con Dios. Y le decía, Dios, te pido por Ivancito, que tú te muestres a él como su papá, como su amigo, como su hermano, y que tú seas su todo. De pronto había momentos que ya ni le hacía caso a la televisión y me ponía a orar juntamente con ella sin que ella lo supiera, porque mi abuela oraba por toda la familia, por todos los pastores, por todas las iglesias, y lo sigue haciendo. A sus 84 años lo sigue haciendo. Entonces aprendí varias cosas con esto que quiero compartirte. Aprendí que no solamente se trata de que Dios me escuche. Mi abuela oraba y de pronto se quedaba en silencio un buen rato. Yo decía, ya se durmió, gloria a Dios. Y de pronto, gracias Señor. Sí Señor. Gracias papá. Sí Señor. Y ahí me daba cuenta que Dios le estaba hablando, que Dios le respondía, y me aprendí eso. Que no se trata de que solamente Dios me escuche, también puedo escucharlo y atender y entender que nunca mi voz va a ser más importante que la de Él. Aprendí que orar a Dios no es para llegar a algo, sino para llegar a Él. Y muchas veces cometemos ese error. Oro para llegar a algo, a ver qué me da, a ver qué recibo, a ver qué obtengo. No. Busca a Dios porque tienes necesidad de Él, y Él te va a mostrar que es todo lo que tú necesitas tener. Lo demás viene por añadidura. Amén. Mi destino, mi propósito, mi plenitud, mi revolución es Dios. Nos ponemos de pie.
estás aquí, tu presencia está en este lugar. Tu Espíritu Santo se mueve y se mueve como Señor. Y tu Espíritu Santo está trayendo libertad. Sigue orando, quiero comentarte algo que a veces hay situaciones, a veces hay cosas que vivimos, que nos pasan y que nos están rebasando emocionalmente. Y queremos resolverlo en nuestras fuerzas. Y a veces perdemos de vista que estamos sentados a la mesa del Rey. Y que el que tiene todo el poder, toda la autoridad para enseñarnos la respuesta, la salida, está frente a nosotros. Pero a veces no estamos conscientes. El afán, la aflicción nos rebasa, nos ciega. El temor, la ansiedad, la tristeza. Y a veces no sabemos qué hacer. Y si tú no sabes qué hacer, solamente levanta tu rostro y mira al cielo, mira en tu corazón. Está el ser más amoroso y está el ser más poderoso sobre este mundo, sobre este universo. Es Dios. Es tu papá, es tu amigo, es tu hermano, es tu todo, es tu esposo, es todo. Y Él está frente a ti y solamente nos observa. En una ocasión, una mujer llamada Marta invitó a Jesús a entrar a su casa. Y cuando Jesús entró, ella empezó a ordenar su casa. Mientras su hermana María lo único que quiso hacer fue contemplar a Jesús, mirarlo y estar atento a lo que Él quería decirle. Jesús tenía para esa familia un alimento, pero solamente lo estaba aprovechando una mujer llamada María. El afán, el tratar de ordenar, el tratar de limpiar,
el tratar de poner las cosas en su lugar que tenía Marta, se estaba privando del alimento que Dios tenía para ella. Señor, queremos pedirte perdón en esta mañana si no nos hemos alimentado de ti, si no hemos tomado de ti. Perdónanos, Señor, porque nos hemos alimentado de lo que el mundo nos ha ofrecido, pero eso no nos ha saciado. Al contrario, nuestra necesidad se hace cada vez más grande. Pero hoy tú me hablaste, hoy tú me enseñaste. Tú estás frente a mí, has preparado una mesa que ese lugar tiene mi nombre y hay un alimento para mí. Señor, hoy tomo de ese alimento, hoy tomo de tu provisión, hoy me lleno de ti, hoy me lleno de tu presencia, hoy me lleno de tu amor. Decido llenarme de tu amor y que ese amor eche fuera todo temor. Hoy decido llenarme de tu paz, esa paz que solo tú puedes dar, en el nombre de Jesús. Hoy decido llenarme de esa fe que solamente tú puedes dar y que tanta falta me ha hecho. Hoy decido llenarme de esa esperanza que me hace falta. Decido llenarme de esa paciencia, de esa templanza, de esa mansedumbre, de ese dominio propio. He hecho mano de lo que tú has puesto en esa mesa para cenar contigo y decido cenar contigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero más de ti, menos de mí. En el nombre de Jesús. Te entrego todo alimento que no me nutre, que no me fortalece, que no me hace crecer. Quítalo de mí en el nombre de Jesús. Y dame hambre, y dame sed de ti, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nuestra voluntad, ordena nuestras emociones en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén y amén. Dale la gloria al Rey. Toma tu lugar, por favor. Dios es bueno, amén. Vamos, del 1 al 3 de septiembre tenemos encuentro con Jesús. La verdad es que ya creo que falta un lugar. Si tú quieres inscribirte, estás a tiempo. Un encuentro con Jesús, apartamos 2 días y medio, nos vamos a una hacienda que está en Chimalpa, Hidalgo. Está increíble la hacienda y buscamos a Dios, buscamos su presencia y Él nos responde con su presencia y nos sana, nos restaura, trae libertad. Es un tiempo increíble que si tú no has podido ir, no te lo puedes perder. Entonces, del 1 al 3 de septiembre hay encuentro. Si necesitas más información, acércate con mi esposa, acércate conmigo, y si aún fueran más de una persona, pues podemos hacer algo. Entonces, ahí está la invitación. Creo que es todo. Bueno. Estamos despedidos, amigos, familia. Dios les bendice. Nos vemos la siguiente semana. No te vayas sin despedirte de alguien. Bendiciones.
Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia.